La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX. Autor, Charles Adams Sale Editorial, Fondo de Cultura Económica Primera edición en inglés 1989 edición del FCE, 2002. Traducido por Purificación Jiménez. Páginas de la 15 a la 49 en libro. Y introducción, el problema del liberalismo. Después de 1867. El tema de este libro es el liberalismo en México de 1867 a 1910, época regida por la experiencia de la guerra civil a mitad del siglo y la heroica lucha contra la intervención extranjera. El liberalismo del siglo XIX fue un conjunto de ideas políticas que vieron su formulación clásica como ideología en los años 1820 a 1840 y su cumplimiento, en la Constitución de 1857 y en las leyes de reforma. Con la victoria en 1867 de Benito Juárez sobre el emperador Maximiliano y el Partido Conservador, el liberalismo acabó por imponerse. A partir de entonces se le identificó irrevocablemente con la nación misma, una nación que, en palabras de Juárez, había logrado su independencia por segunda vez. Los años que siguieron a 1867 vieron el establecimiento de una tradición liberal oficial, tradición que se asentó aún más con la Revolución de 1910. En otras palabras, después de 1867 el liberalismo dejó de ser una ideología en lucha contra unas instituciones, un orden social y unos valores heredados, y se convirtió en un mito político unificador. No obstante, el liberalismo posterior a 1867 también encontró un ambiente intelectual nuevo, influido en parte por la introducción de la filosofía positivista. Una característica fundamental del positivismo europeo en el momento de su nacimiento en Francia, en la década de 1820, era su repudio de los principales elementos de la teoría liberal. Aunque el positivismo llegó a México por primera vez en los años de 1860, su impacto inicial no fue en la política sino en la reorganización de la educación superior. Su influencia sobre las ideas políticas tuvo lugar un decenio después, en 1878, con la enunciación de la política científica, doctrina presentada por una autodesignada nueva generación de intelectuales en La Libertad, un periódico subsidiado por el recién nacido gobierno de Porfirio Díaz. La política científica fue forjando cada vez más el fundamento intelectual de las ideas que dieron el curso de la acción política durante el largo régimen autoritario de Díaz, y, sin embargo, siempre mantuvo una relación esencialmente tensa con este. En consecuencia, mi estudio se centrará en la definición de este concepto supuestamente nuevo y regenerador y en su complicada relación con el liberalismo, el mito político dominante. Independientemente de lo que el liberalismo mexicano llegó a ser después de 1867, hay que buscar sus componentes en los años formativos de la primera mitad del siglo. En el meollo de la idea liberal estaba el individuo libre, no coartado por ningún gobierno o corporación e igual a sus semejantes bajo la ley. En la esfera política, lo primero que había que hacer para alcanzar este ideal era poner límites a la autoridad del gobierno central mediante las restricciones legales de una constitución escrita. La protección de las libertades civiles, la creación de instituciones representativas, la separación de poderes, el federalismo y la autonomía municipal se volvieron metas importantes para las libertades. Tales garantías e instituciones constitucionales servirían para proteger al individuo contra el despotismo. En resumen, el constitucionalismo era uno de los principales ingredientes del programa liberal. En segundo lugar, la libertad individual solo podría materializarse en una sociedad reemplazando las entidades corporativas tradicionales, iglesia, ejército, gremios y comunidades indígenas, por un régimen de uniformidad ante la ley. La principal corporación era desde luego la iglesia, con su vasta riqueza, sus privilegios jurídicos y su control sobre la educación y los acontecimientos de la vida misma. Así, los ataques liberales contra las corporaciones iban dirigidos antes que nada contra el poder temporal de la Iglesia, con objeto de lograr la secularización. En una sociedad moderna, el individuo libre debía ser un ciudadano leal en primera instancia a la nación o Estado laico, no a una corporación controlada por clérigos. La supremacía del Estado laico era un postulado básico de la ideología liberal. Además, el Estado laico debe ser una república.
Dado que las tradicionales restricciones impuestas por el gobierno y las corporaciones sobre la libertad individual eran un legado del sistema monárquico español, los liberales mexicanos de mediados de la década de 1820 eran ya todos republicanos. La heroica lucha de los años de 1860 contra los emperadores y contra los conservadores monárquicos fue, en primer lugar, una lucha para restaurar la república. Por otra parte, el liberalismo también abrazó un ideal de progreso social y desarrollo económico. Si se permitiera a los individuos ilustrados, según sus inclinaciones naturales, actuar con libertad en la búsqueda de sus propios intereses, el resultado sería, supuestamente, la identificación espontánea de los intereses comunes con la armonía social. El interés individual se basaba en la propiedad y el derecho a ésta no era sino la extensión del individuo a la vida misma. Si pudiera liberarse a la propiedad, incluida la propiedad de las comunidades indígenas tradicionales, de las restricciones impuestas por las corporaciones, los monopolios o el gobierno, florecerían la iniciativa individual, la división natural del trabajo y el intercambio libre entre personas y países, todo lo cual llevaría en última instancia al aumento general de la riqueza. Estos postulados liberales clásicos guiaron la redacción del artículo 27 de la Constitución de 1857, que reafirmaba la inviolabilidad de la propiedad privada, del artículo 28, que abolía los monopolios y los aranceles prohibitivos, así como de los numerosos decretos anticlericales emitidos entre 1856 y 1863, que primero desamortizaron y luego nacionalizaron los bienes de la Iglesia. Estas medidas socioeconómicas, incluso las que fueron extremas porque se decretaron en medio de un conflicto armado, quedaron absorbidas en la tradición liberal mexicana. El nuevo ambiente intelectual con el que se enfrentó el liberalismo triunfante apenas había cobrado forma en 1867, entonces solo había indicios aislados de los sustanciales cambios que tendrían lugar en la década siguiente. Una de esas primeras señales indicativas apareció en lo que había sido un medio convencional durante la era liberal, un elaborado discurso en conmemoración de la independencia pronunciado el 16 de septiembre de 1867 en Guanajuato, cuna del patriotismo mexicano. El orador fue Gabino Barreda, presidente de la Comisión de Reforma Educativa recién designado por el presidente Benito Juárez. En su famosa oración cívica, Barreda repetía todos los sacrosantos puntos del liberalismo, pero hacía especial hincapié en la reciente guerra librada para recuperar la independencia nacional, el conflicto entre la civilización americana y el retroceso europeo. El discurso de Barreda fue novedoso en el sentido de que vio la heroica lucha de México desde 1810 como la culminación de un movimiento plurisecular hacia la emancipación mental, es decir, el declive gradual de las viejas doctrinas y su sustitución por otras nuevas. No se puede separar la emancipación política de la emancipación religiosa y científica, decía, porque en el dominio de la inteligencia y en el campo de la verdadera filosofía, nada es heterogéneo, todo es solidario. Para Barreda, los esfuerzos de los grandes libertadores, Hidalgo, Morelos y Juárez, solo eran comprensibles gracias a los múltiples precedentes y las influencias que se fueron acumulando durante más de 3 centurias. Entre estas se encontraban, la simple hipótesis científica, de Galileo, el desafío protestante, cuya bandera fue la del derecho del libre examen, la declaración por parte de la corona española de derechos de regalía a expensas del papado, y las revoluciones holandesa, norteamericana y francesa de las cuales brotaron las doctrinas de la soberanía popular y la igualdad. ¿No se seguía de esto?, preguntaba Barreda, que a medida que las explicaciones sobrenaturales eran reemplazadas por leyes naturales y la intervención humana crecía en todas las ciencias, en esa medida, la ciencia de la política iría también emancipándose, cada vez más y más, de la teología. A pesar de esto, Barreda subrayó que la emancipación mental también había acarreado una anarquía de ideas, dolorosas colisiones, de las que podían aprenderse grandes lecciones sociales. Además, esa anarquía no tendría fin hasta que una doctrina verdaderamente universal reúna todas las inteligencias en una síntesis común. La guía reconocida de Barreda era el filósofo del positivismo Auguste Comte, a quien citó al principio de su discurso y cuya influencia se muestra con claridad a todo lo largo de la oración cívica. Sin embargo, esta influencia es más evidente en la conclusión de Barreda, donde se ocupaba del tema de la reconstrucción social. Gracias al sacrificio de 2 generaciones, dijo,
se han eliminado los obstáculos para la reconstrucción y se han establecido sus bases, las leyes de reforma y la Constitución, que a partir de ahora, sea nuestra divisa: libertad, orden y progreso. La libertad de conciencia y de expresión reina ahora y hace innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución que no sea meramente intelectual. Concluyó diciendo: dejemos que el orden material, protegido a toda costa por los gobernantes y respetado por los gobernados, sea el camino seguro al progreso y a la civilización. Barreda había establecido la pauta a seguir en los próximos años, pero, fiel a su puesto, se apartó de la política y se dedicó durante la siguiente década a instituir un nuevo sistema de educación preparatoria científica, como veremos en el capítulo V. Todas las implicaciones políticas de su mensaje no fueron formalmente expresadas hasta 1878. Esas implicaciones políticas constituyen el tema del capítulo segundo. Si bien la primera aparición del positivismo en la política mexicana tuvo lugar con el llamativo discurso de Barreda en 1867, es posible encontrar algunos de sus supuestos en escritos políticos anteriores, de la década de 1840. El positivismo no era más que una de las diversas corrientes intelectuales europeas, que, como resultado de la Revolución Francesa, ponían en tela de juicio la validez de las doctrinas del derecho natural y de la utilidad, las dos variantes de la filosofía política de la Ilustración que dieron forma al liberalismo clásico. En Francia, los escritores románticos, los políticos conservadores inspirados por Burke y de Maste, los eruditos en leyes de la escuela histórica de Savigny, y los primeros socialistas, todos consideraban que estas doctrinas dieciochescas eran abstractas, legalistas y de dudosa aplicación universal. Al igual que los positivistas de entonces. Henry de Saint-Simon y Auguste Comte rechazaban la idea de que el individuo autónomo fuese el elemento base de la sociedad y lo presentaban en cambio como parte integrante del organismo social, condicionado por los factores de lugar y tiempo y en cambio constante, como la sociedad misma. En México, el alejamiento de las doctrinas liberales clásicas puede verse, por supuesto, en Lucas Alamán, quien en los primeros años de la década de 1830 se había convertido ya en un político francamente conservador, pero puede hablarse con más propiedad de ese distanciamiento en el caso de Mariano Otero, un joven político y jurista liberal de los turbulentos años 40. En su ensayo de 1842, Otero hizo hincapié en la inevitabilidad de la historia, el progreso de la civilización y las relaciones recíprocas que gobiernan a toda sociedad. A diferencia del liberal clásico José María Luis Mora, Otero creía que el método de la ciencia social debe ser histórico. Abrió su ensayo con una cita de Mesdames de Staël donde afirmaba que la Revolución Francesa no fue ningún hecho accidental ni obra de unos determinados hombres, sino de la historia, la culminación de los acontecimientos pasados. Otero criticaba a los reformadores anticlericales de 1833, para quienes Mora era el teórico principal. Según Otero, el poder económico de la Iglesia estaba siendo minado por los cambios sociales y la expansión de la Ilustración, y las medidas extremas de los reformadores solo provocaban un cisma político innecesario en el país. Argumentaba que la civilización solo podría triunfar si se efectuaba un cambio general en la sociedad, si los diversos elementos que la componen se cambian en la dirección necesaria para ese nuevo estado. Otero combinó un agudo análisis, por el que se identificaba a la propiedad con el principio generador de la sociedad, con un notable optimismo acerca del futuro de México. Su optimismo, incluida su defensa del federalismo, parece haberse inspirado en el socialismo asociado de la escuela de Charles Fourier, que afirmaba que la asociación voluntaria según un plan preestablecido era la clave para resolver los problemas sociales. Para Otero, la adopción del federalismo en México era una respuesta a una ley universal. Desde las familias hasta las naciones, los hombres se organizan, dijo, en diversas asociaciones, para satisfacer del mejor modo posible sus necesidades. Su adhesión filosófica al federalismo y su convicción de que el poder de la Iglesia se debilitaría de manera natural lo llevaron a convertirse en un político moderado, renuente a luchar por un Estado reformista fuerte en contra de los privilegios de las corporaciones. La afinidad del pensamiento de Otero con el positivismo francés puede verse en su enfoque general del individuo y de la sociedad.
En la importancia que otorgaba a la reconstrucción social y en su adopción del método histórico en el análisis social, no en su actitud hacia el Estado. El estatismo era primordial en las ideas de Comte y Saint-Simon. Tomando en cuenta esta significativa limitación, se puede ver a Otero como un precursor del positivismo en México. Mariano Otero, nacido en 1817, fue, por corto tiempo, un miembro precoz de lo que podría llamarse la generación romántica de los liberales mexicanos, que también fue la generación intelectual de la Reforma, en la que se incluyen hombres como Ponciano Arriaga, nacido en 1811, Miguel Lerdo de Tejada, nacido en 1812, Melchor Ocampo, nacido en 1814, Ignacio Ramírez, nacido en 1818, y Guillermo Prieto, nacido en 1818. Un estudio de la orientación intelectual de estos hombres podría demostrar que estuvieron expuestos a muchas de las mismas ideas a que estuvo expuesto Otero y que bajo otras circunstancias se hubieran alejado gradualmente del liberalismo político clásico, como ocurrió con sus contemporáneos en Argentina y Chile, por ejemplo, Domingo F. Sarmiento, nacido en 1811, Juan Bautista Alberdi, nacido en 1810, José Victoriano Lastarria, nacido en 1817, y Francisco Bilbao, nacido en 1823. Sin embargo, en contraste con Argentina y Chile, la polarización política que tuvo lugar en México después de 1846 impidió la aplicación de las nuevas ideas, tales como la visión orgánica de la sociedad y el enfoque histórico al análisis social, así continuaron siendo dominantes los supuestos del liberalismo clásico. En México, la dicotomía existente en el seno del liberalismo político de la primera época entre el constitucionalismo doctrinario y un Estado reformista fuerte se perpetuó en la incongruente yuxtaposición de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. La Constitución mexicana, con su hincapié en los derechos naturales, la soberanía popular y un ejecutivo débil, era totalmente distinta de la Constitución argentina de 1853, que estaba imbuida del espíritu pragmático y conciliador de la Escuela Histórica de Derecho, tal como la abrazó Alberdi. Las tres doctrinas constitucionales eran para los argentinos abstractos y radicales. Además, la conciliación ideológica en Argentina y Chile a mediados del siglo se vio impulsada porque en esos países no se había planteado el tema de la Iglesia, que tanto dominó la política en México. Esta diferencia entre la situación de México y la de los otros dos países se expresó de manera patente en el doloroso alumbramiento de los moderados. Durante los años de la Reforma, Otero podría haberse vuelto uno de esos atormentados políticos moderados, como José María Lafragua o Manuel Siliceo, por ejemplo, si no hubiera fallecido prematuramente en 1850. La guerra civil que sacudió a México en la mitad del siglo no solo imposibilitó la moderación política, sino que interrumpió asimismo la gradual transformación del pensamiento político y social. En Chile y Argentina, la implantación de las nuevas ideas en las viejas se hizo de forma casi imperceptible, más gradual que en México. Así, en Chile, fue Lastarria, contrapartida intelectual de Otero y político liberal sin reservas de los años 40, quien introdujo el positivismo en 1868, en tanto que en México el positivismo tuvo su primer paladín en Barreda, quien, aunque contemporáneo de Otero y Lastarria, era un médico y un científico apolítico. Si bien la oración cívica de Barreda introdujo conceptos positivistas que luego servirían para atacar mimados principios del liberalismo, su discurso también marcó el comienzo de la tradición liberal oficial. Los elementos de esta tradición pueden hallarse en la política oficial de los 20 años siguientes, su expresión formal llegó después en los escritos históricos que florecieron de 1888 a 1906, aunque en la mayor parte de esta historiografía se revela la presencia de las ideas positivistas. En los años posteriores a 1867, uno de los objetivos centrales a perseguir, como lo señaló Barreda en su discurso, era la reconciliación política, que implicaba tanto la reconciliación de los partidos en conflicto durante la reciente guerra civil, como la reconciliación de las facciones en pugna dentro del Partido Liberal triunfante. Como lo veremos en los próximos capítulos, el régimen de Benito Juárez. 1867 a 1872, se abocó especialmente a la primera tarea, los de Porfirio Díaz, 1877 a 1880, 1884 a 1888.
y Manuel González, 1880 a 1884, a la segunda. Antes de que se cumpliera un mes de la victoria liberal en 1867, Juárez propuso que se extendiera a los clérigos el derecho a votar y que se hicieran distinciones de grado al castigar a quienes hubieran colaborado con los franceses o con Maximiliano. Sus propuestas fueron muy debatidas, pero finalmente se aprobó una amplia ley de amnistía el 10 de octubre de 1870. Estas medidas políticas se vieron complementadas con los esfuerzos de Ignacio M. Altamirano para aglutinar a la comunidad literaria mexicana tendiendo una mano a los escritores que habían simpatizado con la causa conservadora. Desde su punto de vista, esa reconciliación era necesaria si se quería crear una literatura verdaderamente nacional, aspiración que se convirtió en el motor de su revista semanal, justamente llamada El Renacimiento 1869. No obstante, Altamirano señaló con toda claridad que esta literatura nacional habría de basarse en los principios liberales. Resultó menos difícil conciliar a los que antes habían sido conservadores que agrupar a las diversas facciones liberales. La principal división en el seno de las filas liberales era entre los partidarios de Juárez, incluidos sus dos lugartenientes durante la guerra, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias por una parte, y los seguidores de Porfirio Díaz, un ambicioso general de la Reforma, por la otra. Después de varios intentos fallidos, tanto electorales como militares, Díaz logró por fin en 1876 conducir con éxito una rebelión en contra de Lerdo, que era presidente desde la muerte de Juárez en 1872, y de Iglesias, quien como presidente de la Suprema Corte refutaba la legalidad de la reelección de Lerdo. Una vez en el poder, Díaz perdonó y luego reclutó abiertamente a los partidarios de quienes antes fueron sus tres oponentes, política que después siguió Manuel González. La reconciliación de las diversas facciones dentro del Partido Liberal fue uno de los temas principales de la retórica oficial en los primeros años del porfirismo. Dicha política de reconciliación alcanzó su momento culminante en el segundo gobierno de Díaz. El 15 de febrero de 1885, poco después de su toma de posesión, apareció el Partido Liberal, un periódico semioficial consagrado a la fusión de los liberales. En estos años comenzó la glorificación de Benito Juárez, y el Partido Liberal contribuyó a convertir la fecha del 28 de julio de 1887, 15º aniversario de la muerte de Juárez, en ocasión para una gran ceremonia. Así pudo Díaz consolidarse como el continuador indispensable de la unidad nacional dentro del Partido Liberal, y el camino quedó libre para que se hicieran enmiendas a la Constitución con el fin de legalizar sus sucesivas reelecciones. Una de las ironías de la historia de México es que el surgimiento de Benito Juárez como figura central en la tradición liberal oficial se deba a su antagonista, Porfirio Díaz. La primera de las varias obras históricas que dieron expresión formal a la tradición liberal fue la monumental México a través de los siglos, comisionada por el gobierno y publicada en 1888 a 1889, después de por lo menos una década de planeación y trabajo. Como un volumen completo estaba dedicado al periodo prehispánico y otro a la colonia, la obra se convirtió en la primera historia importante en señalar que las raíces de la nación mexicana eran por igual indias y españolas. A estos dos volúmenes que demostraban la fusión de las tradiciones étnicas se sumaron otros tres: La Guerra por la Independencia, El México Independiente y La Reforma, que celebraban el progreso de las ideas e instituciones liberales y su victoria definitiva sobre las fuerzas de la reacción. Los 5 grandes tomos, escritos todos ellos por destacados hombres de letras, podrían considerarse una contribución esencial hacia el logro del sueño de Altamirano de crear una literatura nacional. De hecho, es posible que el proyecto tuviera un origen remoto en las reuniones literarias convocadas por Altamirano en 1868 a 1869, 4 de sus 6 autores, Vicente Riva Palacio, que también fuera el director, Alfredo Chavero, Enrique Olavarría y Ferrari y José María Vigil, habían sido colaboradores en el renacimiento de Altamirano. La obra también testimonia los acertados esfuerzos que se hicieron para aglutinar al Partido Liberal, ya que el importantísimo volumen V fue encargado a Vigil, quien, como lo veremos después, estaba filosóficamente enfrentado a los intelectuales positivistas, cuya influencia iba en aumento dentro de los círculos gubernamentales. De hecho, el positivista Justo Sierra, en tanto que alababa a los otros autores, criticaba a Vigil por ser demasiado apasionado y acusar, en exceso,
al partido de reaccionario e imperialista. Sierra hubiera preferido que se diese a la reforma un tratamiento más orgánico y formal, en un tono menos parecido al de un folleto polémico, un tratamiento que fuera más científico y menos puramente político. La reacción de Sierra contra el celo partidista de Vigil pudo haberle llevado a escribir su propia historia, brillante e influyente, que una generación después le daría el título de Evolución política del pueblo mexicano. Su ensayo fue enclavado en los 3 tomos de otro monumento porfiriano, México, su evolución social, 1900 a 1902, cuyos autores enaltecían los elementos del progreso de México. Sierra enfocó la edad heroica con más serenidad que Vigil. Para él era la segunda de las 2 revoluciones mexicanas, revoluciones o aceleraciones en el proceso normal de la evolución social, una revolución que liberó a México de los restos del régimen colonial. Aunque la obra de Sierra seguía en general el plan de México a través de esos siglos, añadió un último capítulo sobre el periodo posterior a 1867, que él caracterizaba como una era de paz, cuando bajo Porfirio Díaz la nación adquirió su personalidad internacional. Sin embargo, su conclusión era inquietante, pues sugería que, pese a los éxitos materiales obtenidos y a su autoidentificación con la tradición liberal, el régimen de Díaz podría estar apartándose de los ideales fundamentales. Toda la evolución social mexicana, escribió Sierra, habrá sido abortiva y frustránea si no lleva a ese fin total, la libertad. La crítica muda de Sierra revelaba un creciente desacuerdo dentro del régimen del gobierno porfiriano acerca de los elementos de la tradición liberal y la relación del régimen con ella, pero la tradición misma continuó inamovible. El desacuerdo devino rampante controversia en la avalancha de publicaciones que acompañaron a los preparativos para la 6ª reelección de Porfirio Díaz en 1904 y la celebración en 1906 del centenario del nacimiento de Benito Juárez. La polémica fue iniciada por Francisco Bulnes, un diputado positivista, cuando denunció a los jacobinos de la historia de México, en particular a los falsos jacobinos de la época, por promover la reelección de Díaz en nombre de la democracia, una democracia que para ellos era una continuación de los ideales de Juárez. En su contundente discurso del 21 de junio de 1903, también Bulnes hizo un llamado en favor de la reelección de Díaz, pero por cuestión de factibilidad, y presentó a Díaz como un César Augusto moderno que había sabido imponer el orden en una situación en que prevalecía la lucha de facciones. A su discurso siguieron 2 largas y polémicas obras en las que atacaba al jacobinismo y denigraba a Juárez como líder supremo de la Reforma, obras que provocaron airadas y copiosas respuestas. Los polémicos ensayos escritos en defensa de Juárez acabaron confundidos con los ganadores del concurso celebrado en 1906 para conmemorar el primer centenario de su natalicio, en el que se premiaría al mejor estudio sociológico de la Reforma. Fueron los serios y equilibrados ensayos escritos por Ricardo García Granados, Andrés Molina Enríquez y Porfirio Parra. Los 3 defendieron la opinión ortodoxa de Juárez, pero García Granados fue más lejos que los otros al señalar dentro de la tradición liberal 2 elementos diferentes entre sí, las leyes de reforma y la Constitución de 1857. Su conclusión era que las leyes de reforma, que habían dado entrada al Estado laico moderno, fueron un éxito brillante. La Constitución, en cambio, había sido un fracaso parcial, porque quienes la forjaron no supieron ver la incapacidad del pueblo mexicano para adaptarse al régimen democrático. García Granados no recomendó que se abandonara la Constitución, pero sí que se revisara para adecuarla con la realidad social. El alegato de García Granados no era nuevo, ya lo habían planteado los proponentes de la política científica desde 1878 y estuvo presente en la reciente diatriba de Bulnes. Constituía una corriente elitista en la historiografía porfiriana que alcanzó su clímax en la Constitución y la dictadura 1912, de Emilio Rabasa. Este argumentaba que las irrealistas limitaciones de la Constitución sobre la autoridad del Ejecutivo habían desafiado las leyes sociológicas y, con ello, dieron lugar a las dictaduras extralegales pero necesarias de Juárez y de Díaz. No obstante, Rabasa no abandonó la tradición liberal, por el contrario, al igual que Sierra e incluso Bulnes, consideraba optimistamente el gobierno autoritario como preludio de un verdadero régimen liberal que asegurase la renovación de las instituciones y la armonía entre la Constitución escrita y la realidad. La Revolución de 1910 produjo una fuerte reacción contra estas opiniones porfiristas,
pero, en definitiva, solo sirvió para reforzar el mito liberal. Los cabecillas y los programas revolucionarios, fueran cuales fuesen las diferencias entre ellos, buscaron casi siempre inspiración en los ideales de la Reforma, que, según ellos afirmaban, había sido traicionada por la dictadura de Díaz. Los postulados anticlericales y en pro de la secularización contenidos en las leyes de reforma fueron reiterados y hasta convertidos en medidas más extremas, después de una etapa de acomodación de facto con la Iglesia. Todavía más fuerte fue el impulso tendiente a restaurar los principios constitucionales de 1857. No solo se había mofado Díaz de las restricciones constitucionales tradicionales que pesaban sobre la autoridad central, sino que además su dictadura había recibido apoyo intelectual de parte de quienes, como Bulnes y Rabasa, atacaron a los jacobinos, que hicieron la Constitución. El lema de Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección, era constitucionalista, como el nombre de la facción de Venustiano Carranza, los constitucionalistas, que surgieron como fuerza dominante en la lucha por el poder que se dio tras la muerte de Madero en 1913. Hasta los radicales, el grupo de Flores Magón, antes de 1910, los zapatistas y los seguidores de Pancho Villa buscaron precedentes para sus programas en la popular lucha liberal de mediados de siglo. La adhesión de los líderes en el inicio de la revolución a la heroica tradición liberal siempre se ha mantenido como una característica permanente de la vida pública en México, ligada por entero a la doctrina oficial de que la revolución misma es un proceso continuo. Esta relación integral entre la tradición liberal y la revolución ha guiado a los historiadores mexicanos de la última generación. La mayor parte de lo que ellos han escrito es una historiografía centenaria, comisionada por el gobierno para conmemorar los heroicos aniversarios del siglo Besos. La producción fue particularmente grande durante la conmemoración de los centenarios, o sesquicentenarios, celebrados a mediados de la década de 1960, lo que llevó a Luis González y González a comentar que nuestro actual gobierno solo reconoce como parientes a figuras de la Revolución y la Reforma, 12 la mayor parte de esta historiografía escrita con motivo de los centenarios es mera retórica patriótica, en parte porque el gobierno recluta a historiadores tanto distinguidos como no distinguidos para que la escriban, pero también porque el tema mismo, la historia política de la nación, resulta muy atractivo para otras personas fuera de los círculos gubernamentales. El predominio de los trabajos sobre historia política comisionados por el gobierno en México, y en el resto de América Latina, ha merecido con sobrada razón la crítica de los profesionales extranjeros. Woodrow Boure afirma que la historia latinoamericana profesional se caracteriza por ser un esfuerzo verdaderamente internacional, y mantiene que, a diferencia de la historia europea, el liderazgo en la investigación empírica, analítica y objetiva sobre América Latina no ha salido por lo general de la región sino del extranjero. Los historiadores latinoamericanos, añade, están con frecuencia maniatados por la necesidad de crear la leyenda nacional y reforzar el Estado nacional emergente. O como recientemente ha dicho John Womack, Jr., casi los historiadores mexicanos aún hacen historia patria. La historia es para ellos lo que era para los romanos, la cívica o ciencia del gobierno civil. Boure y Womack insinúan que mientras una pequeña minoría de historiadores mexicanos son conocedores e innovadores, según las normas internacionales, la mayor parte de ellos son intelectualmente anticuados, frase de Womack, y localistas. Cabe señalar que esta crítica se aplica tanto a sus temas de estudio como al método que siguen, y, uno siente, puede aplicarse tanto a los historiadores mexicanos como a los no mexicanos. Uno de los objetivos de este libro es, por lo contrario, demostrar que los temas políticos tradicionales, si se les enfoca con rigor crítico y aún con empatía, encajan adecuadamente en la sofisticada investigación moderna. El continuo atractivo de la historia política de la nación como tema de estudio en México queda patente en la obra de dos historiadores recientemente fallecidos, muy distintos entre sí, Jesús Reyes Heroles y Daniel Cosío Villegas. Sus trabajos revelan la fuerza constante de la tradición liberal en la vida pública mexicana y constituyen un juicioso comentario de esa tradición. El tema también ha sido atrayente para Arnaldo Córdoba, cuya obra se aparta vivamente de la tradición liberal y proporciona un claro contraste con las de Reyes Heroles y Cosío Villegas. Vamos a examinarlas tres brevemente, centrando nuestra atención en sus interpretaciones de la crítica etapa que va de 1867 a .1910,
los años comprendidos entre las dos piedras de toque de la heroica tradición liberal, la Reforma y la Revolución. Ese examen puede proporcionar un punto de partida para mi propio análisis de las ideas políticas del período. La obra de Jesús Reyes Heroles, sobre todo su magistral El liberalismo mexicano, es el mejor ejemplo de la historia oficial escrita en el México contemporáneo. Sus 3 volúmenes fueron publicados entre 1957 y 1961 para celebrar a todas luces el centenario de la Reforma, pero también para responder a los críticos, presumiblemente de fines de los años 40 y principios de los 50, que según Reyes Heroles hicieron que pareciera como si el proceso revolucionario estuviese a punto de terminar. Reyes Heroles asentó la continuidad de la revolución al afirmar la continuidad del liberalismo, es decir, el rico legado que las ideas liberales constituían para el México contemporáneo. Aun que estudió al detalle las teorías del siglo XIX y reconoció la existencia de influencias extranjeras, Reyes Heroles afirmó que el liberalismo mexicano había terminado por desterrar a las doctrinas no relacionadas con la realidad mexicana. Es más, según él, el liberalismo se forjó en la fragua de los problemas específicos del país y así adquirió cierto grado de originalidad. Si bien estaban incluidas algunas doctrinas generales tales como la defensa de las libertades civiles, el federalismo y la supremacía del Estado laico, el legado del liberalismo para el siglo XX abarcaba también la democracia, en oposición con las teorías ilustradas o elitistas, la heterodoxia económica, opuesta al laissez-faire, y, sobre todo, el liberalismo social, opuesto a la rígida adhesión al derecho de la propiedad privada. En resumen, este legado era el corpus de doctrinas que Reyes Heroles relacionaba con las políticas del momento. Debemos recordar, decía con insistencia a sus connacionales, que nuestra generación no es hija de sí misma. El liberalismo constituía para Reyes Heroles la orientación ideológica básica de la revolución en marcha. Una de las características más notables del liberalismo mexicano es que no se ocupa en absoluto de los años que van de 1867 a 1910, particularmente del periodo de Porfirio Díaz. Reyes Heroles fue muy claro al señalar que para él no había relación entre el liberalismo y el porfiriato. Este último no representaba una continuidad del liberalismo, sino una sustitución y una verdadera discontinuidad. Según la interpretación de Reyes Heroles, las ideas liberales se desarrollaron después de 1808, se integraron por el año de 1857 o 1861, y luego quedaron en suspenso hasta 1910, cuando descendieron triunfantes. Lo que sobresale en los 3 volúmenes trabajosamente documentados es una elaborada reafirmación de la clásica ideología política promovida después de 1910, a saber, que el porfiriato fue un antiguo régimen de opresión que la revolución destruyó. Además, fue un régimen que había hecho a un lado los ideales del liberalismo, los cuales fueron luego reactivados por la revolución. A su muerte, en marzo de 1985, Reyes Heroles fue ensalzado más como ideólogo que como historiador, lo que reflejaba su posición de intelectual dominante en los altos círculos del gobierno por más de 20 años. Durante ese tiempo fue director de Petróleos Mexicanos, presidente del oficial Partido Revolucionario Institucional y ministro de Gobernación y de Educación Pública. Reyes Heroles fue un defensor nato de la relación que media entre la historia y la acción, de la necesidad de que quienes diseñan las políticas vuelvan la cabeza a la historia para buscar en ella una guía. En su propia carrera demostró que esta convicción podía estimular tanto la crítica como la apología, pues en los 10 años anteriores a su muerte se convirtió en el arquitecto de la reforma política, el ahora problemático esfuerzo por liberalizar la rígida estructura política de México bajo el Partido Revolucionario Institucional. Desgraciadamente, esta actitud crítica no se reflejó en sus escritos históricos. Aunque como historiador Reyes Heroles se ocupó más que nada del siglo XIX, Arturo Arnaiz y Freck sugirió en 1968 que dentro de unas décadas los lectores tal vez encuentren en sus obras la defensa mejor elaborada de la significación histórica de la Revolución Mexicana. Pero, debido a que su obra histórica es esencialmente ideológica y perpetúa la visión oficial de que la revolución es la antítesis del porfiriato, proporciona poca guía directa al analista de las ideas políticas en el México de la posreforma. Jesús Reyes Heroles parecía tener poco en común con Daniel Cosío Villegas, decano de los historiadores mexicanos profesionales en 1976,
año de su muerte. El primero era el historiador e ideólogo consumado de los centenarios, el último el consumado crítico que se retrajo al impulso de tales conmemoraciones. Uno era la síntesis del intelectual poderoso dentro del gobierno, el otro el intelectual poderoso fuera del gobierno en constante choque con ministros y presidentes pero tolerado y respetado por todos ellos. Lo que Cosío Villegas y Reyes Heroles tenían en común que ambos creían que la historia debe servir a los objetivos públicos, seguían fielmente la tradición liberal y aconsejaban a los políticos que buscasen dirección y guía en el pasado liberal. En medio de una carrera multifacética, Cosío se volvió hacia la historia en mitad de su vida a consecuencia de la desilusión que sufrió por el rumbo que tomó la política en los años 40. En su famoso ensayo, La crisis de México, 1947, argumentaba que los ideales de la revolución se habían secado, que la palabra revolución había perdido su sentido y que el país estaba entrando en el neoporfiriato, es decir, que estaba retomando las características y muchas de las prioridades de los años del régimen de Díaz. De hecho, tal vez fue primordialmente para responder a la crítica de Cosío por lo que Reyes Heroles escribió su estudio del liberalismo. El resultado de la preocupación de Cosío por la cuestión pública fue la ingente Historia Moderna de México, 1955-1972, obra en 9 tomos, de múltiples autores, que cubre la historia política, diplomática, social y económica del país desde 1867 hasta 1910, los mismos años de los que Reyes Heroles no se ocupó. El interés central de Cosío estaba en la política, y él mismo escribió los volúmenes de la historia moderna que tratan de ella. Mientras Cosío era sensible a las cambiantes prioridades económicas y sociales de la década de los 40, su ataque a los gobiernos de entonces hacía resaltar el creciente autoritarismo de estos, que se revelaba en el monolítico Partido Revolucionario, un ejecutivo más fuerte que antes, un legislativo y un judicial más débiles y una atmósfera generalizada de corrupción y servilismo. Cosío Villegas buscó inspiración en la tradición liberal, pero no en el proteico liberalismo integrado de Reyes Heroles, que podía usarse para justificar las políticas vigentes, sino en el principio liberal concreto que estipula limitar constitucionalmente a la autoridad central. El único ensayo centenario que escribió fue sobre la Constitución de .1857, defendiendo a sus arquitectos en contra de sus detractores Porfiriano Sierra y Rabasa. No obstante, la historia central de Cosío comenzó con la República restaurada, el periodo de 1867 a 1876, cuando Juárez, Lerdo e Iglesias trabajaron frente a enormes obstáculos y solo con un éxito parcial para poner en práctica los principios de la Constitución. Según Cosío, estos principios de la Constitución fueron subvertidos durante el régimen de Porfirio Díaz pero luego resurgieron con Francisco y Madero en 1910. Los ideales de la revolución, cuyo declive tanto lamentaba Cosío en 1947, eran principalmente los ideales constitucionales y democráticos de Madero, tomados directamente de mediados del siglo XIX. Aunque Cosío presentaba los regímenes de la República restaurada como modelos a seguir por sus contemporáneos, su visión histórica global era equilibrada y exhaustiva. El objetivo de su proyecto era tratar en detalle el México moderno, también incluía los años de 1876 a 1910, en los que el constitucionalismo estuvo en franca decadencia. Para entender el neoporfiriato, decía, hay que conocer el porfiriato original. Su idea de utilizar la historia en la consecución de un fin público lo llevó a no descuidar el porfiriato, sino a investigarlo en profundidad. Resulta irónico que Cosío Villegas, que comenzó con una opinión del régimen de Díaz similar a la oficial, terminase convirtiendo en su obra maestra los 2 volúmenes que dedicó a la política interior de ese régimen. A medida que se sumergía en la copiosa y aún no estudiada documentación de esa etapa con el propósito de desentrañar sus complejidades, aumentaba su estima por los líderes y hasta por el mismísimo don Porfirio. En los volúmenes 8 y 9 rechazó explícitamente el adjetivo tirano que había utilizado en él. Volumen 1, y lo cambió por el más suave, autoritario, a todo lo largo de la historia moderna, la pasión de Cosío por la documentación exhaustiva. Su atención a los detalles y sus agudas observaciones sobre los motivos políticos hacen de su obra el punto de partida esencial para todo análisis que se ocupe de las ideas políticas del periodo posterior a 1867. A pesar de lo dicho, debemos ser cautelosos para no quedar impresionados por los detalles,
la documentación y el tono objetivo de Cossío, y aceptar indiscriminadamente a ciegas su interpretación. Debemos recordar además que la historia de Cossío es una historia de la política, no de las ideas, y que, por tanto, no somete las ideas a un análisis severo. Cossío descubrió que la vida política, el cuestionamiento del gobierno arbitrario por parte de los tribunales, las legislaturas y, sobre todo, la prensa, que fue tan intensa durante la República restaurada, persistió durante el Porfiriato, incluso cuando la dictadura cobraba impulso. De esta manera, pese a su estima por el régimen porfirista, destacó particularmente el papel de la oposición, de la prensa sobre todo, que defendió tenazmente los principios constitucionales de 1857. La prensa de la oposición era para Cossío liberal, independiente o democrática, la prensa que apoyaba al gobierno, oficial u oficialista. Esta distinción simplifica en grado sumo las realidades del debate político en esta etapa de consenso ideológico. En un periodo gobernado por el mito liberal, en el que todos aquellos que tuvieran aspiraciones políticas tenían que ser liberales, Cossío nos confunde al aplicar ese término solamente a una pequeña oposición. Por si esto fuera poco, como Cossío no centró su estudio en las ideas, no nos ayuda a comprender lo que los defensores de la política científica querían decir cuando afirmaban con ahínco que eran a la vez liberales y constitucionalistas. De nada sirve calificar simplemente su posición de oficialista. La interpretación de Cossío plantea asimismo el problema de la continuidad, o sea la relación existente entre las ideas y los programas de la época porfirista y los de la Revolución. Al poner de relieve a la oposición, liberal y democrática, en contra de Díaz, Cossío implicaba que ésta constituía un precedente directo del programa de Madero y, por tanto, de los ideales que él mismo vio revivificados en su propio tiempo. Sin embargo, también es posible que los supuestos del movimiento constitucionalista de la Revolución derivaran en parte de la política científica y su versión del liberalismo. La historia moderna de México puede verse como una crítica de la tradición liberal oficial propuesta en la obra de Jesús Reyes Heroles. Cossío y sus colegas rompieron la barrera ideológica levantada por la Revolución de 1910 e iniciaron la investigación seria del porfiriato en sus propios términos. Sin embargo, pese a toda la crítica de la visión oficial por parte de Cossío, la historia moderna es aún en gran medida una historia liberal, guiada por la convicción de que los objetivos esenciales de toda nación moderna son políticos, es decir, las limitaciones constitucionales a la autoridad, el funcionamiento de instituciones representativas y el ejercicio de una prensa libre. Cossío, Villegas y Reyes Heroles parecen cercanos, como liberales, cuando se les compara con Arnaldo Córdoba, cuya interpretación de la tradición política nacional está guiada por el marxismo y la teoría de la dependencia. El punto de partida de Córdoba en la ideología de la Revolución Mexicana 1978 es un ataque directo al mito liberal. Expone el punto de vista oficial de que el verdadero pasado de México es su tradición liberal, y el régimen porfirista, su negación, y pasa luego a descartar que 1910 marque un giro decisivo en la historia de México. El tema abarcador de su estudio, nos dice, es la ideología del desarrollo en las sociedades dependientes. En el caso de México, esta ideología tuvo sus raíces en la Reforma y se volvió dominante hacia 1876. Fue asimismo el conjunto de ideas que dieron justificación racional para el avance del capitalismo, el cual, insiste Córdoba, continuó con la revolución pese a la añadida presencia de una problemática social. Córdoba rebate la generalizada opinión de que el desarrollo económico capitalista empezó en 1940, según él, empezó en 1857. La interpretación de Córdoba nos sorprende desarmados y plantea por tanto un desafío al historiador no marxista. A uno poner al descubierto el mito liberal, deja el campo libre para un examen sistemático de las ideas del porfiriato. Hace hincapié en la continuidad que existe entre las ideas del liberalismo de mediados del siglo y el positivismo del porfiriato, así como entre las ideas de los intelectuales porfirianos y las de los intelectuales revolucionarios, sobre todo las del grupo constitucionalista que apoyaba a Venustiano Carranza. Córdoba conoce además a profundidad el contexto social de las ideas. El desafío que el libro de Córdoba nos plantea comienza con su visión del liberalismo.
Córdoba concede poca importancia al liberalismo como idea política, consecuencia natural de su menosprecio por el cambio político y su sobrevaloración de la continuidad socioeconómica. El liberalismo, para él, no es sino un elemento más en la ideología del desarrollo económico capitalista. Además, aunque el tema de J. Córdoba es la ideología, el autor no somete las ideas mismas a un análisis interno riguroso. Dice que la tarea del historiador de las ideologías es reconstruir las ideas y señalar la función que cumplen en la sociedad. Los intelectuales porfirianos, los defensores de la política científica y los científicos posteriores, ambos grupos figurarán de manera predominante en este libro, prepararon ideológicamente el advenimiento de la dictadura de Díaz, y luego le dieron la conciencia de su misión ante la historia. Pusieron en claro cuál era esta misión al justificar la libre acumulación de la riqueza y el establecimiento de un gobierno autoritario, ambos esenciales para un Estado capitalista unificado. Como, podríamos preguntar, ¿es posible analizar las ideas si se las considera esencialmente secundarias y vacías de integridad en sí mismas? ¿Cómo analizarlas cuando el único papel que se les otorga es el de cumplir una función social o justificar la misión histórica de un régimen político o, de hecho, cuando solo se las concibe como elementos de la ideología del desarrollo capitalista? El libro de Córdoba se adentra en los supuestos sociales de los intelectuales porfirianos y a estos supuestos habré de volver en el capítulo 7. No obstante, en lo que al estudio de las ideas políticas se refiere, el valor de la obra radica primordialmente en su demolición del mito liberal. Así pues, antes de comenzar a indagar debemos conocer la fuerza de la tradición liberal en México y sus efectos sobre las interpretaciones en boga de los años posteriores a la Reforma. Luego podemos definir cuál será nuestro enfoque del periodo, que es el estudio de sus ideas o, mejor dicho, la base intelectual de los principios que guiaron el curso de la política en sí misma. Antes que nada, debemos entender lo que los contemporáneos querían decir o decían que querían decir. Después, debemos examinar las ideas dentro de un contexto intelectual occidental más amplio. Debemos señalar las influencias europeas presentes en México, pero, aún más, discernir la importancia de esas influencias. ¿Por qué los mexicanos pusieron los ojos en ciertas teorías, movimientos intelectuales, modelos políticos y líderes de Europa y no en otros? Para responder a esta pregunta es necesario explorar el imperante contexto europeo de las ideas, o sea, establecer comparaciones entre México y Europa. Debemos rebasar la estéril polémica acerca de si las ideas mexicanas fueron originales de este país o imitaciones de las de otro, si estaban fuera de la realidad mexicana o correctamente incorporadas y mexicanizadas. Admito de entrada que el objeto de mi estudio son las ideas de una élite cuyo mundo intelectual era Europa, pero también que mantenía lazos muy estrechos con el gobierno y con los políticos. En resumen, este libro está guiado por la convicción de que el estudio crítico de las ideas en su contexto histórico y comparativo correcto puede ayudar a comprender el proceso político mexicano. Debo subrayar desde el principio que no encontrará el lector en estas páginas una narración política coherente de los años posteriores a la Reforma, ni prevalecerá tampoco necesariamente el modo narrativo en la discusión de las ideas. Dado que mi objetivo es el análisis, muchas veces me apartaré de la secuencia cronológica para buscar los orígenes o las implicaciones de un concepto y su relación con otros. Sin embargo, en los diversos capítulos hay narraciones que contar, largas y breves, así como casos en los que sigo una cronología exacta por ser esta la clave del análisis. La mejor manera de enfocar la historia de las ideas, como muchos otros tipos de historia, es combinar atinadamente el análisis con la narración. Como he dicho, el tema de este libro es el liberalismo, pero su eje central es el concepto contemporáneo de la política científica dado a conocer por primera vez entre 1878 y 1880 en La Libertad por una nueva generación de intelectuales periodistas bajo la dirección de Justo Sierra, Telésforo García y Francisco Cosmes. Para señalar los elementos de la política científica en el capítulo 2, consideraré en primer lugar el positivismo europeo, las ideas de Henry de Saint-Simon y del joven Auguste Comte, así como la situación histórica en la que se encontraban cuando escribieron, aun cuando en sus escritos políticos el Grupo de la Libertad no citaba a Saint-Simon, y a Comte solo en raras ocasiones, las bases intelectuales de sus planteamientos, el tono de su discurso, de hecho el término mismo de política científica,
fueron tomados finalmente del positivismo francés. No obstante, también recibieron la influencia más directa de varios modelos políticos contemporáneos, las repúblicas conservadoras de Francia y de España bajo los gobiernos de Adolphe Thiers, Jules Simon y Emilio Castelar. Estos regímenes dieron un ejemplo de gobierno constitucional fuerte frente a la anarquía. También ejemplificaron lo que es el liberalismo conservador, que para los mexicanos se convirtió en el correlato de la política científica. Durante algún tiempo, La Libertad se autodenominó un periódico liberal conservador. Su programa era efectuar reformas constitucionales para reforzar al gobierno, base a su vez del orden político y el progreso económico. Francisco Cosmes llegó incluso a hacer un escandaloso llamado a la tiranía honrada. Al abogar por las reformas constitucionales, Sierra y su grupo atacaron la metafísica, mentalidad de quienes hicieron la Constitución de 1856 a 1857 y se autollamaron liberales nuevos. A los defensores de la Constitución pura, como José María Vigil, los llamaron liberales viejos. Cuanto más analizamos los debates de 1878 a 1879, más nos confunde la terminología política en uso. La política científica como doctrina imbuida de positivismo rechazó muchos principios liberales clásicos y, sin embargo, sus oponentes eran liberales, por no decir liberales nuevos o liberales conservadores. Atacaban la Constitución de 1857 pero se decían constitucionalistas, que exigían se revisara el documento para adaptarlo a la realidad. ¿Fueron acaso los directores de La Libertad meros apologistas de la dictadura, es decir, del régimen incipiente de Porfirio Díaz? ¿Fue su programa de revisión de la Constitución un intento de subvertirla? Estas preguntas son el punto de partida de los capítulos 3 y 4. Los partidarios de la política científica y de la reforma constitucional hablaron con frecuencia de la convocatoria de 1867, el llamado de Juárez y Lerdo a convocar elecciones generales y sus propuestas de cambios a la Constitución tras la victoria liberal. En el capítulo 3 rastrearemos la relación entre la política científica y el constitucionalismo poniendo primero nuestra vista en el pasado, en el año de 1867. Descubrimos en la convocatoria un claro llamado a reforzar al Ejecutivo, de hecho una perpetuación de la dictadura legal ejercida por Juárez durante los años de guerra. Había también la propuesta de reinstaurar el Senado con el fin de limitar los excesos potenciales de la legislatura democrática unicameral y de facilitar la intervención del gobierno central en los estados. La campaña en favor del establecimiento de un Senado contó con la presencia de un elemento no positivista de la política científica, el constitucionalismo histórico en la tradición de Montesquieu. Benjamin Constant y, más recientemente, Edouard Laboulaye, el francés que luchó por la instauración de un Senado tras la Revolución de 1848. A continuación, también en el capítulo 3, pondré a prueba el constitucionalismo de los partidarios de la política científica examinando sus ideas políticas antes de la fundación de La Libertad en 1878. Encontramos que hicieron su entrada en la vida política como fuertes defensores del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Iglesias, que denunció la reelección de Lerdo de Tejada como ilegal en 1876 y luego presentó como constitucional su propia sucesión a la presidencia. Su causa era legalista en extremo pero atrajo a los futuros críticos positivistas del legalismo. La derrota de Iglesias, y de Lerdo, por el revolucionario Porfirio Díaz hundió al grupo, sobre todo a Justo Sierra, en una crisis política e intelectual durante el año 1877. No solo giró Sierra del legalismo constitucional a la política científica y de Iglesias a Díaz, sino que, como veremos en los capítulos V y V, también pasó del espiritualismo filosófico al positivismo. Examinaré además el desarrollo del concepto de administración, en contraste con el de política, que estuvo presente en el debate sobre la convocatoria de 1867 y reapareció en la crisis de 1877 para llegar a su plena madurez un año más tarde. Una orientación tecnocrática, es decir, el énfasis en la administración por parte de una élite que estaba por encima de la política y a la que no afectaba el juego de intereses, tuvo un papel decisivo en el nacimiento de la política científica. Adentrándonos aún más en la enmarañada relación de la política científica con el constitucionalismo, avanzamos en el tiempo y llegamos, en el capítulo 4,
a la fundación de la Unión Nacional Liberal en 1892 y al debate sobre la inmovilidad de los jueces en 1893. Entonces encontramos que Justo Sierra, junto con algunos viejos colegas y otros nuevos, se vale de los mismos argumentos científicos de 1878 para proponer una reforma a la Constitución que limite, no aumente, el poder de Porfirio Díaz. En el curso de un enredado debate trilateral a fines de 1893, a estos partidarios de limitar constitucionalmente a la autoridad se dio el apodo de científicos, nombre que ha permanecido con el paso del tiempo pero cuyo significado sufrió grandes cambios en las décadas posteriores. Para 1893, los defensores de la política científica, ahora llamados los científicos, aún demandaban un gobierno constitucional fuerte, pero su apreciación de lo que esto quería decir había cambiado con la asterisco situación política. El Ejecutivo débil de 1878 ahora se había vuelto demasiado fuerte. En suma, de 1878 a 1893, contando los precedentes que datan de 1867, encontramos una interacción continua entre la política científica y el constitucionalismo, pese al conflicto teórico entre el positivismo y el liberalismo, y esto nos obliga a tomar en serio la posición de Sierra y sus seguidores. Termino el capítulo cuarto con el desenlace del debate de 1893, la convocatoria de una segunda convención de la Unión Nacional Liberal para nominar otra vez a Díaz para la reelección. Esta posterior reunión del Partido Liberal fue el último, y en el más débil, esfuerzo que realizaron los científicos para dar entrada a nuevas instituciones, sin romper la continuidad gubernamental y liberar así al país de su dependencia total del régimen personal de un Porfirio Díaz entonces ya viejo. La pieza central de este segundo esfuerzo fue el discurso de nominación pronunciado por Francisco Bulnes el 21 de junio, y su resultado concreto la adopción constitucional de una vicepresidencia separada, aunque ineficaz, en 1904. Gran parte de la esencia de este libro tiene que ver con los debates políticos en una era de consenso. Ya he señalado que, con la derrota del Partido Conservador en 1867, el liberalismo dejó de ser una ideología combativa y se convirtió en un mito político unificador. Si bien los debates eran a menudo virulentos, es importante recordar que se llevaron a cabo dentro de un establishment liberal de amplio alcance. Este establishment cobró mayor unidad a medida que el conflicto de las facciones durante la República restaurada dio paso a la reconciliación durante el Porfiriato. No obstante, a pesar del consenso ideológico y la reconciliación política, los debates fueron significativos, fueron algo más que una mera pelea intelectual contra un contrario imaginario. Las ideas en cuestión se convirtieron en parte integral de la política mexicana y continuaron poniendo su sello en las políticas implantadas. A pesar de la revolución y del nuevo conflicto ideológico que surgió de ella. Para explorar la estructura de la política científica y su relación con la herencia liberal, he tenido que rastrear más a fondo el papel que la filosofía positivista ha desempeñado en México después de 1867. Tal fue el tenía de una obra pionera de Leopoldo Sea, guía y conductor desde los años 40 en la búsqueda filosófica de lo mexicano, de la identidad cultural mexicana. En un claro desafío en contra de quienes veían el positivismo como una filosofía europea o universal impuesta sobre la cultura mexicana, Sea se prepuso demostrar sus características específicamente mexicanas, su aspecto circunstancial. Para Sea, el positivismo era la ideología de la burguesía mexicana en su segunda etapa, la del orden, de la misma manera que el racionalismo francés fue su ideología en la anterior etapa combativa-examinó las ideas de muchos de los personajes de que nos ocuparemos en este libro, pero, a causa de sus prejuicios filosóficos, Sea ni se adentró en el contexto social e institucional de las ideas, no definió lo que él entendía por burguesía mexicana, ni analizó estas en profundidad. La obra de Sea puso al descubierto un área de estudio totalmente descuidada y señaló temas fundamentales, como la relación entre el liberalismo y el positivismo y el nexo entre las ideas del Grupo de la Libertad en 1878 y las de los científicos de 1893. Sin embargo, para quien estudia la política, el valor de la obra de Sea es limitado no solo por sus prejuicios sino también por su manera de entender el positivismo. El positivismo no fue en México una idea política, como al parecer sugirió Sea, fueran cuales fuesen sus efectos sobre ella. Por tanto,
Para comprender adecuadamente las ideas políticas dominantes en la época tomó como punto de partida el liberalismo y no el positivismo. Antes señalé una incongruencia, la de que, si bien el positivismo comteano apareció en México por primera vez en la década de 1860, su influencia sobre las ideas políticas fue escasa hasta después de 1878. La oración cívica leída por Gabino Barreda en 1867 contenía a todas luces implicaciones políticas derivadas del positivismo, pero Barreda, ni nadie las siguió más allá. Ya que fue en reorganización de la educación superior, bajo el liderazgo de Barreda, donde el positivismo comteano se hizo sentir de manera inmediata. En el capítulo 5 me ocupo de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, ENP, en 1867, y del plan de estudio científico y comteano que impuso como requisito a todos los estudiantes que luego quisieran seguir una profesión. Tanto la escuela como su plan de estudios provocaron una gran polémica desde el principio y seguiré los pasos de la defensa positivista que Barreda hizo de la escuela contra quienes se oponían a ella tanto desde el terreno práctico como desde el filosófico. Uno de los primeros opositores fue Justo Sierra, quien de la crítica filosófica al positivismo y a la ENP en 1873 a 1874 pasó a la ardorosa defensa de ambos en 1877. Hay que señalar que, pese al obvio nexo existente entre la filosofía educativa positivista de 10 años de antigüedad y la nueva doctrina de la política científica, las ideas educativas y políticas siguieron rumbos diferentes hasta 1880. La educación superior y la política se ensamblaron de manera inevitable a raíz de los grandes debates habidos entre 1880 y 1883 a causa de la adopción de textos de lógica por parte de la ENP. Este será el tema del capítulo B. La polémica fue básicamente filosófica, entre el idealismo, krausista alemán y espiritualista francés, y el positivismo, y en ella participaron los liberales doctrinarios o viejos, en particular José María Vigil, Hilario Gabilondo e Ignacio Altamirano, frente a los principales defensores de la política científica, Sierra, García, Jorge Amequén y Mejía, y Porfirio Parra. En realidad, la oposición al positivismo y a la ENP alcanzó su punto culminante en los primeros años del decenio de 1880 con el apoyo de ciertos ministros clave del gobierno de Manuel González. También los defensores de la filosofía idealista se volvieron defensores de los principios liberales clásicos, que se veían amenazados por el positivismo. Los debates pusieron de manifiesto el conflicto teórico entre el positivismo y el liberalismo, más sus implicaciones políticas fueron acalladas por la constante política de reconciliación de las facciones. Ambas partes de la polémica contaban con un firme apoyo en el régimen de González. De este modo, aunque la controversia educativa y filosófica llevaba inevitablemente al camino de la política, no generó ninguna crítica al régimen mismo. Para terminar, en el capítulo 6 rastrearé el surgimiento del positivismo como ideología oficial de la educación superior, lo cual fue consecuencia del Segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública, celebrado en 1891, y la subsecuente ley de 1896. Este predominio del positivismo en la educación coincidió con el irrefutable prestigio que alcanzó la política científica. Sin embargo, el liberalismo no fue desplazado totalmente ni de la política del gobierno ni de la educación superior, como lo demuestran el debate constitucional de 1893 y su secuela, el renovado movimiento de la Unión Liberal de 1903, así como las críticas a la educación positivista que empezaron poco después. Terminaré mi búsqueda con el análisis del positivismo como conjunto de ideas sociales en el capítulo 7, para poder así señalar los postulados sociales enclavados en la política científica y la relación de estos con el liberalismo. Debo sopesar la importancia relativa que en el pensamiento social mexicano tienen las teorías de Auguste Comte y de Herbert Spencer. ¿Qué visión de la sociedad concordaba mejor con los mexicanos? El colectivismo jerárquicamente organizado y no competitivo de Comte en el cual Estado y sociedad eran una misma cosa, o la sociedad industrial de Spencer, individualista, liberal y acéfala, sin Estado, producto de la evolución y adaptación de toda la naturaleza. Me ocuparé asimismo del efecto que en México tuvo la biología de Darwin, en especial de su aplicación a la sociedad tal como la popularizó Spencer. ¿Hasta qué punto absorbió la élite liberal mexicana el desprecio generalizado hacia la población indígena y la hostilidad contra la mezcla de razas?
Además de repasar las actitudes generales de la élite intelectual y gobernante hacia el indio y la rebelión agraria, examinaré dos áreas importantes de la política social, 13 educación primaria obligatoria y la colonización por extranjeros, que abarca la cuestión de los terrenos baldíos. Tales aspectos de la política adoptada generaron polémicas y, al igual que en los capítulos precedentes, seguiré el curso de los principales debates que se mantuvieron y las leyes que de ellos resultaron. Por último, dado que ambas cuestiones sentaron esencialmente las bases del futuro de México como nación, termino el capítulo con unas palabras sobre la identidad nacional en un clima de rápido crecimiento económico. A la hora de explorar el pensamiento social mexicano en la época del positivismo, no debemos perder de vista el enfoque central de este estudio, el concepto de la política científica y su relación con la herencia del liberalismo. Veamos, pues, primeramente, la política científica.